Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de Horizonte Sur Global. En este programa repasamos las novedades más relevantes de nuestra región y del mundo, pero desde una mirada contrahegemónica, como siempre, desde Barricada TV. Vamos a ver el flash informativo. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó Uruguay y Argentina. Craig Faller fue recibido por los ministros de Defensa, Javier García y Agustín Rossi. Según comunicaciones oficiales, su paso apunta a realizar donaciones humanitarias para enfrentar las consecuencias sanitarias de la segunda ola del COVID-19. La gira del jefe del Comando Sur se presenta como en el rótulo de una misión de asistencia humanitaria para apoyar a los aliados en la contención de la COVID-19 a través de la donación de hospitales de campaña. Aunque la retórica de Biden es menos ruda que la de Trump, el Pentágono actúa bajo la estrategia de defensa nacional que ve a China y a Rusia como amenazas en la región y a Cuba, Nicaragua o Venezuela como estados malignos. Estados Unidos busca acercarse al Cono Sur con una estrategia de soft power que priorice la cooperación de una agenda vinculada a misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Este es un eficiente mecanismo de penetración para entablar diálogos que conduzcan a otros temas de la agenda de intereses estadounidenses, como por ejemplo la presencia en el Atlántico Sur, entrenamiento militar, la venta de armas y equipamiento. Esto último se enmarca en la necesidad de reactivar operaciones comerciales del complejo industrial militar. Por eso es importante la presencia de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, ya que actualmente el 50% del equipamiento militar que se adquiere en Estados Unidos. También llama la atención que el ministro de Defensa Agustín Rossi presentara la estrategia del Fondo Nacional de Defensa, un programa cuyos gastos deben priorizar la producción nacional para sustituir importaciones y que lo que se tenga que importar se hará con la intención de favorecer la transferencia tecnológica hacia Argentina. Lo que queda claro es que la presencia del Comando Sur siempre genera un escenario de tensión en cualquier espacio de la región. El lunes, un avión militar de Reino Unido que partió desde las Islas Malvinas hizo una escala en Montevideo para reaprovisionamiento. Cancillería Argentina realizó un reclamo a Uruguay, ya que según históricos acuerdos, por el apoyo del país vecino a la causa, solo están permitidas estas escalas por cuestiones humanitarias. El embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, había señalado el año pasado en el Senado que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo 13 vuelos militares desde Uruguay hacia las Islas Malvinas. Ayer en Brasil murieron 4.249 personas por COVID-19 según cifras oficiales, con lo cual ya superan los 345.000 decesos por la pandemia. El Supremo Tribunal Federal ordenó la creación de una comisión parlamentaria para investigar los presuntos delitos u omisiones cometidos por el presidente Jair Bolsonaro, quien se niega a decretar un confinamiento a nivel nacional pese a la recomendación unánime de los sanitaristas. Bolsonaro acusó al Supremo Tribunal de interferir con los demás poderes. El domingo se realizará el balotaje en Ecuador para definir el próximo presidente. Los candidatos Andrés Arauz por el Frente UNES y Guillermo Lasso por Creo cerraron sus campañas. Como octubre del 2019 se pudo visibilizar toda una corriente de urgente necesidad y transformación de nuestro país, del hastío con las políticas neoliberales, del hastío con la traición, del hastío con la bronca, del hastío con el abuso de las familias ecuatorianas. Porque estamos enfrentando unas crisis tremendas a nivel mundial, a nivel nacional. Hemos vivido el abandono total por parte de un gobierno aliado vendido a los banqueros. El Ecuador nos requiere unidos. Nuestro país vive ahora la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores y una crisis de seguridad ciudadana. Venimos de 14 años de dos gobiernos que se dedicaron a enfrentar y a dividir a los ecuatorianos. Y no existe nada más peligroso que el odio y la venganza.
Bolivia tiene elecciones subnacionales de segunda vuelta en los departamentos de Chuquisaca, Pando, Tarija y La Paz. En la primera vuelta, el movimiento al socialismo alcanzó la victoria en 3 de las 9 gobernaciones y en 240 de las 336 alcaldías del país. En esta ocasión, el partido liderado por Evo Morales buscará consolidar su presencia en las gobernaciones departamentales donde ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría de votos o sacó 10 puntos de ventaja a su inmediato rival, sobrepasando el 40% de los sufragios. De las 4 gobernaciones que se definirán este domingo, el MAS buscará retener 2 de ellas, Chuquisaca y Pando. Bueno, además los y las queremos invitar a este domingo a partir de las 20 horas la cobertura conjunta que desde Barricada TV junto a Ladran Sancho y a ARG Medios vamos a realizar sobre las 3 elecciones que se celebran en nuestra región. 2 ya las mencionamos recién, que son el balotaje en Ecuador y las subnacionales de Bolivia, y la otra es la primera vuelta presidencial en Perú. Sobre esta última vamos a estar ampliando en el segundo bloque en una entrevista con la candidata a congresista Lucía Albites. Desde acá vamos a un corte. Seguimos con Horizonte Sur Global. Este domingo se realizan elecciones en Perú, donde se elige al presidente, a 2 vicepresidentes, a 130 congresistas y a 5 parlamentarios andinos por el periodo gubernamental de 2021 a 2026. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Lucía Albites, que es candidata a congresista por Juntos por el Perú. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y compartir un poquito lo que está pasando por aquí. Bueno, el gusto es nuestro y te agradecemos mucho esta comunicación. En primer lugar, Perú es un país que tiene una política bastante particular. En los últimos años, varios expresidentes fueron presos. En los últimos 4 años tuvo 4 presidentes distintos y en estas elecciones hay muchas candidaturas de las cuales ninguna tiene una masiva popularidad, digamos. ¿A qué se debe esta fragilidad política? Bueno, hay que decir que el modelo en el que estamos, el modelo económico, ha cuajado una clase política que no tiene la capacidad de representar las demandas ciudadanas. Una clase política corrompida, desgastada, caduca, y que eso ha hecho que las grandes mayorías en el Perú sientan la política como un negocio donde entran algunos para servirse a sí mismos. Entonces, eso es lo que ha preponderado lastimosamente en los espacios de representación. Eso ha traído mucha desconfianza, mucha deslegitimidad. Hemos tenido crisis políticas permanentes en estos últimos años, ¿no? Más de 3 presidentes en lo que va de los últimos tiempos. Y nosotros creemos que esto no sucede solamente, no es un tema solamente superestructural, ¿no? No es un tema solamente de lo político, sino que expresa unas reglas de juego y un sistema económico que ha generado, ¿no? Una política que no representa a nadie. Y que por eso justamente desde la propuesta en la que yo estoy, que es Juntos por el Perú, planteamos un cambio de fondo, un cambio de reglas de juego. Actualmente, de acuerdo a las últimas los últimos sondeos que han habido, hay un voto bastante fragmentado, sin embargo va creciendo el voto esperanzado también, el voto que da la posibilidad de tener una oportunidad histórica este domingo. Bien, quiero preguntarte sobre algo que recién mencionabas. Entre todos los candidatos que hay una que destaca, que es Verónica Mendoza, justamente candidata por la fuerza que vos integrás, que es Juntos por el Perú. Y quería que nos desarrolles un poco más qué es lo que diferencia a Mendoza del resto de los candidatos. Bueno, todo. Es Juntos por el Perú y el liderazgo de Vero representa lo que decíamos hace un rato, ¿no? Un cambio de reglas de juego, un cambio de las formas, ¿no? En que el Estado se ha venido manejando. Planteamos 3 ejes básicamente, ¿no? Un eje constituyente que tiene que ver con plantear un nuevo momento donde la ciudadanía pueda escribir una nueva constitución. Desde Juntos por el Perú estamos planteando una asamblea constituyente popular
en el sentido que quienes las hagan, los representantes constituyentes, no sean de los partidos políticos tradicionales, sino de los sectores históricamente marginados, ¿no? Las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, los pueblos indígenas. Una asamblea constituyente paritaria, porque tiene que ser mitad hombres, mitad mujeres. La constitución que tenemos actualmente es la constitución hecha en dictadura, a medida y a necesidad de implantar el modelo neoliberal. Participaron menos de 10 mujeres en su escritura, y una tercera clave que es la pluricultural, donde se representen las diversas culturas que hay en el Perú, los pueblos indígenas puedan estar, ¿no? En este gran momento democrático de escribir en la práctica lo que va a ser pues esa base normativa que direcciona las dinámicas del país. Nosotros estamos planteando entonces este eje constituyente, otro eje, el eje de igualdad, ¿no? Hay una propuesta muy, pero muy progresista en lo que respecta a los derechos de las mujeres, a los derechos del sector LGTBIQ, muy fuerte en lo que es también el derecho al trabajo digno, y por otro lado un eje redistributivo, ¿no? El Perú es un país que se ha celebrado mucho su crecimiento económico. Sin embargo, es un crecimiento económico que ha llegado a muy poca gente, ¿no? Y que mantiene, por ejemplo, millonarias exoneraciones tributarias a mineras, a casinos, a universidades con fines de lucro, ¿no? Mientras que el país necesita recursos. Entonces estamos planteando un gran eje redistributivo donde hay una reforma tributaria, donde se revisen justamente estas millonarias exoneraciones, donde se combata la evasión y la ilusión, y donde también, ¿no?, se dé, sobre todo por el contexto en el que estamos ahora, un impuesto a las grandes fortunas, ¿no?, que nos referimos a personas que exceden los 100 millones de dólares en su fortuna. Y en ese sentido estamos planteando un conjunto de propuestas, ¿no?, en el plano económico, que estarían generando esa redistribución, ¿no? Bonos universales, mayor inversión del Estado en infraestructura, para que justamente se pueda generar trabajo, como decimos en Perú, chamba, ¿no? Apoyo de crédito a lo que son las pequeñas y microempresas, que son las que además contratan al 70% de la población económicamente activa, ¿no? Y lo que también atraviesa, ¿no?, estas tres propuestas, estos tres ejes, perdón, es cambiar el rol del Estado. Superar el Estado subsidiario, que es lo que dice la Constitución, como decía hace un rato, hecha en dictadura, y plantear un Estado planificador, un Estado regulador que garantice derechos y que no permita que siga siendo la salud, la educación, la vivienda o el Internet un mero negocio. Lucía, estás justamente describiendo un país que, pese al crecimiento económico, no hubo distribución y los problemas estructurales que se vienen arrastrando. En este sentido, te quería pedir que nos cuentes un poco qué conexión ves entre ese periodo histórico tan particular que fue la dictadura encabezada por Fujimori y la frágil actualidad política que se vive hoy. Lo que pasa es que Fujimori salió del poder, ¿no? El pueblo peruano lo votó en este famoso hito histórico que tuvimos, que fue la marcha de los 4 suyos, pero las reglas de juego fujimoristas quedaron y siguió siendo una fuerza política importante en el país, ¿no? Ahora muy desgastada, muy deslegitimada, pero con la atomización también, hay que decirlo, que todavía, ¿no?, significa un peligro para el Perú, pero lo más fuerte, ¿no?, que tiene que ver con tu pregunta, es que las reglas del juego del fujimorismo, la forma de hacer política y de entender los derechos, son lo que ha perdurado. Entonces tenemos, por ejemplo, marcos normativos, tenemos una clase política que, claro, no toda es fujimorista, porque no toda pertenece a Fuerza Popular, que es el partido de los fujimoristas, pero que pretende, ¿no?, poner piloto automático a una política fujimorizada, ¿no?, a un país donde la economía está manejada,
¿no? Simplemente con el interés de ciertos grupos empresariales y no con las necesidades y las demandas de la gente, ¿no? Entonces, esto ha hecho, por ejemplo, que la corrupción esté permeada en el Estado, ¿no? Que hay una clase política muy corrupta, por lo tanto, también una gran clase empresarial corruptora, ¿no? De altos funcionarios, y eso es lo que queremos superar, ¿no? Abrir otro tiempo y, por tanto, ¿no? Plantear nuevas reglas de juego, un nuevo pacto donde se pueda dejar atrás lo que implantó ese modelo, ¿no? Que ha dejado a la gente en la precariedad y en el abandono. Lucía, para ir cerrando, quería puntualizar un poco en tu candidatura y preguntarte sobre los proyectos que tenés en caso de resultar electa. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo tengo algunos ejes de trabajo que he ido construyendo, ¿no? Antes de la candidatura y que lo hemos ido fortaleciendo con las organizaciones. Uno primero que tiene que ver con transformar el Congreso. El Congreso es una de las instituciones más, pero más desprestigiadas que existe en el país. Entonces necesitamos cambiar el Congreso de adentro, ¿no? Necesitamos reducir sueldos de congresistas, que son altísimos. Necesitamos aprobar, ¿no? Que los congresistas sentenciados tengan desafuero automático, ¿no? Necesitamos además construir mecanismos para que la ciudadanía pueda fiscalizar más, ¿no? A estos representantes. Por otro lado, un eje que para nosotros es muy importante, yo vengo del feminismo, vengo de los movimientos feministas, es el eje de igualdad, que le hemos llamado un Congreso por la Igualdad, donde planteamos el matrimonio igualitario, planteamos la despenalización del aborto, el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y el requisito del enfoque de género como una etapa formativa de todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Y por último, tenemos el Congreso que cuida, que es un eje donde lo que estamos promoviendo, y quiero decirlo que esto además está enmarcado en el programa político de Juntos por el Perú, y también tiene que ver con la igualdad, con poner el suelo parejo, como se dice, la creación de un sistema nacional de cuidados, donde el Estado reconozca y valore el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Que las mujeres trabajen décadas de su vida garantizando las actividades reproductivas, el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico, y que sin embargo sean las que menos pensiones tienen, ¿no? Las que muchas veces son más precarizadas en sus trabajos. Por eso estamos planteando este eje que tiene que ver con una pensión mujer, con la creación de infraestructura de cuidado, con el acompañamiento presupuestario y técnico al trabajo de cuidados comunitario, ¿no? Acá han surgido mucho las ollas comunes como una salida a la problemática de alimentación en los asentamientos humanos, y también y ese esfuerzo ha sido completamente solitario, ¿no? Entonces sí planteamos que el Estado supere esta visión de que el trabajo de cuidados es una cuestión que se resuelve de puertas cerradas para dentro de la casa, y que entienda que tiene que tener una política pública, y ayudemos a construir una política pública en ese sentido, ¿no? Porque eso a lo que va a coadyuvar es que a las mujeres, ¿no? Tengamos más posibilidades, más oportunidades, y como decía hace un ratito, el suelo esté más parejo. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, desde acá nos vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Este es el último bloque de Horizonte Sur Global, y ahora vamos a tener, como todos los viernes, la columna del medio compañero ARG Medios. En este caso va a ser Gerardo Gamarra, quien nos va a hablar a raíz del Día Mundial de la Salud. Hola Gerardo, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, si nos querés contar un poco. Sí, un poco lo que veníamos a traer era esto que sucedió en abril, pero que tiene como varias réplicas, porque el día 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud, que fue el miércoles, y se conmemora de abril en aniversario a la fundación de la Organización de la Salud, que es, digamos, un organismo que por lo menos en el último año y medio ha tenido bastante relevancia y presencia en nuestras vidas de una manera un poco más que antes. En función de
eso y sucedieron muchas acciones internacionales, sobre todo de organizaciones de movimientos sociales de todo el mundo que se articularon alrededor del Manifiesto Internacional en Defensa de la Vida. Lo que propone ese manifiesto, digamos, es hacer esa exposición de que la pandemia en realidad lo que está trayendo es poner en relieve las contradicciones del propio sistema, que en un sistema donde se están antepuestas las ganancias por encima de la vida. Y en la línea hay como algo muy importante de trabajar en el reclamo de las vacunas como una forma de solidaridad internacional. Respecto a eso, Gera, en medio de un contexto de guerra de vacunas, hay un pequeño país que produjo en silencio la suya y que la va a otorgar con un criterio de solidaridad, como decías. Es el caso de Cuba. Si querés contarnos un poco sobre eso. Sí, ahí es importante también tener un poco en dimensión que en todo el mundo hay aproximadamente 664 millones de personas que fueron vacunadas. Pero la mayoría de esas millones de personas se encuentran, ¿no?, en Estados Unidos o en China o en la Unión Europea. Hay previsiones de que en los países en países en vías de desarrollo del sur global solo la vacuna llegue para el año 2023. En esa desigualdad, esto que decías vos sobre cómo Cuba se lanzó a desarrollar puertas adentro producto del bloqueo y a fuerza de bloqueo, incluso con todas las dificultades que trae, se propuso desarrollar una vacuna que es la Soberana, que en realidad son 5 vacunas las que Cuba hoy por hoy logra desarrollar. Es la Soberana 1, la Soberana 2, la Plus, la Mambisa y la Abdala. De todas esas 5, la Soberana 2 y la Abdala ya están en la tercera fase de testeo. Lo cual, digamos, teniendo en cuenta la realidad que padece el país, sumado al bloqueo económico y a las diferentes crisis que fueron golpeando en la isla, es bastante que ese desarrollo de inmunizantes se produzca en Cuba y que incluso refleje un montón la propia soberanía del. Bien, Gerardo, muchas gracias por esta columna. Era Gerardo Gamarra de ARG Medios. Y desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado. Y no olviden desde el domingo a partir de las 20 horas seguir la cobertura conjunta que Barricada TV junto a ARG Medios y a Ladran Sancho hará de las elecciones de Perú, Ecuador y Bolivia. Hasta la próxima.